¿Cómo estás, querida iglesia? Dios te bendiga. Buen domingo para vos y toda tu familia. Vamos a cantar todos juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Así que te invito a elevar esta alabanza a nuestro Padre Celestial. Tu presencia, oh mi Dios, es mi mayor placer. Con tu bondad, Rey de las naciones, llenas hoy mi corazón. No hay tristezas en mi vida. Yo alabo, canto y salto de alegría. Quiero estar contigo en todo el tiempo. Quiero tu presencia en mi vida. Y tómame, enséñame tus pasos, hoy puedo seguir. Abrázame, enséñame, puedes usarme. Quebrántame, restáurame y derrama, Señor, de tu unción. Quebrántame, restáurame y derrama, Señor, de tu unción. Tu presencia, oh mi Dios, es mi mayor placer. Con tu bondad, Rey de las naciones, llenas hoy mi corazón. No hay tristezas en mi vida. Yo alabo, canto y salto de alegría. Quiero estar contigo en todo el tiempo. Quiero tu presencia en mi vida. Tómame, enséñame tus pasos, hoy puedo seguir. Abrázame, enséñame, puedes usarme. Quebrántame, restáurame y derrama, Señor, de tu unción. Quebrántame, restáurame y derrama, Señor, de tu unción. Señor, de tu unción. Quebrántame, restáurame y derrama, Señor, de tu unción. Te amamos, Señor. Gracias, basta. Tu nombre llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Gracias, basta. Tu nombre llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Y no hay nadie como tú. Nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia, basta. Tu nombre llena, tu sangre me limpia y en tu presencia
Jesús. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Y no hay nadie como tú. Nada se compara a ti. Jesús, tú me abrazas con tu amor. Tú me abrazas con tu amor. Me llenas de tu paz. Oh, Jesús. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Solo a ti, Jesús. Te amo, Señor Jesús. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Decirle a Él, te amo. Yo te amo. Solo a ti, Jesús. No te canses de decirle, yo te amo, yo te amo. Decirle, te amo, yo te amo. Solo a ti, Jesús. Yo te amo, te amo, y yo te amo, te amo, y yo te amo. Solo a ti, Jesús. Ya les dije bien al comienzo que hay una parte humana y hay una parte divina. Lo humano es lo natural, lo físico, pero lo divino es lo sobrenatural, lo espiritual, donde en ese campo nosotros tenemos que pedir permiso para entrar. Pero Dios ya nos dio el permiso. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice que Él abrió el velo, corrió el velo, abrió el portón, por así decirlo, la puerta, para que nosotros entremos y estemos cara a cara con Él. Pero algunos no se han enterado de eso, por eso hay cosas que necesitamos aprender. Y vamos a ver este detalle, por favor. Para que lo entendamos, hay una parte natural, y lo he titulado aquí, por ejemplo, las causas naturales. En las causas naturales, quiero decirte que depende de nosotros. Por más que ya Dios haya hecho su parte, porque dice la Biblia que ya lo hizo todo, bueno, tenemos que descubrir qué es ese todo. Y dentro de lo que nos toca a nosotros tenemos que descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay tareas, hay deberes. Los mandamientos son parte de los deberes que tenemos que cumplir. Si no los cumplimos, bueno, somos transgresores. Y eso nos hace infractores a la ley de Dios, que desata, por supuesto, consecuencias que no quisiéramos recibir. Por eso tenemos que saber bien de qué se trata. Y en primer lugar, para que una planta dé fruto, las causas naturales son propias como las que estoy citando aquí en este bosquejo. ¿Cuántos están siguiendo esto ahora? Bueno, en primer lugar, una planta tiene que tener raíz, ¿no es cierto? Y la raíz tiene que ver con, es un símbolo para nosotros, porque tiene que ver con la base, el fundamento. Y en este símbolo es el símbolo de compromiso, estabilidad, firmeza, seguridad. Son palabras poderosísimas. Ustedes saben que una persona inestable es inestable en todos sus caminos, dice la Biblia. Por lo tanto, imagínense una planta que está siendo trasplantada todo el tiempo. ¿Tendrá fruto al final? No, se terminará secando. O será infructífera, estéril. Bueno, así también puede ser una vida. Por eso hay personas inestables, hay personas que fluctúan
van y vienen, y eso daña, tortura la mente, hace mucho daño, y por supuesto no hay frutos. Y mira lo que dice el precioso Salmo 92, versículo 13. Esta es una canción que también solemos cantar. Plantados en la casa de Jehová, casi la canto. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Si vos querés dar frutos, si vos querés florecer, bueno, tenés que estar bien plantado, bien arraigado, bien fundamentado. Es decir, que tenés que estar segurísimo en un lugar y muy, muy firme en ese lugar. No es que estás más o menos, tenés que estar con mucha convicción. Y recordá que la convicción es lo que bendice Dios. Dios bendice que tengas convicción. Por eso cuando hacemos las cosas, las hacemos segurísimos. Si no, no las hacemos. ¿Y por qué la hiciste? Y tenía dudas. ¿Pero por qué la hiciste? Bueno, porque me presionaron, me apuraron. No, a nosotros no nos apura nadie. Dios estableció los tiempos exactos para que nosotros andemos en su santa y divina voluntad. Y es por eso cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo principal es que estamos bien firmes. Tenemos un fundamento seguro. Cristo, la piedra angular, dice la Biblia, de todo fundamento. Y es la base que nos sostiene. Me acuerdo que un día hice una especie de ejercicio aquí adelante y le pregunté a los hermanos que pasaron al frente en qué se basaban, en qué se apoyaban, en qué se sostenían. Bueno, no les pedí respuestas, por supuesto, pero hay personas que se apoyan en el dinero, hay personas que se apoyan en su fuerza física, hay personas que se apoyan en sus contactos políticos. Bueno, todo eso va a fallar, todo eso va a desaparecer, pero si te apoyas en Dios, la roca inconmovible de los siglos, eso nunca falla. Por eso nosotros para dar fruto tenemos que estar muy bien plantados. A veces decimos a algunos hermanos, y lo digo entre paréntesis, que son turistas del Evangelio. Es decir, que andan de iglesia en iglesia. Y vos le preguntás, ¿por qué no te arraigás en una? ¿Por qué no te afincás en una? ¿Por qué no te haces miembro de una iglesia? Porque cada iglesia es una familia. Y quiero decirte que cada iglesia tiene la propia visión que Dios le dio, que es diferente a otra iglesia. Y no hay iglesia igual. Ustedes lo saben bien. Y tenemos que respetar a las iglesias porque forman parte del plan de Dios. Pero no hay ninguna iglesia igual, por más que sean bautistas. Mire, yo estuve con pastores bautistas de África y estuve predicando en iglesias bautistas de Estados Unidos que tienen que ver con gente de color. Yo decía, son bautistas estos, nada que ver con nosotros. Pero son hermanos en Cristo. Son miembros del pueblo de Dios. Pero yo tengo mi familia, yo tengo mi iglesia. Yo tengo el cuerpo de Cristo que es mi iglesia local. Y ahí es donde vos te tenés que afincar. Cuando vos te afincás, estás en una familia y echás raíces. Y las raíces están bien agarradas del piso. Hay nutrientes, hay formas que permiten la atmósfera y el hábitat donde esa planta va a crecer sana. Pero si vos estás de aquí para allá y no tenés ninguna raíz segura, vas a andar como anda el viento y no vas a tener frutos. En segundo lugar, la planta. Dios ya hizo todo lo necesario para que nosotros seamos fructíferos, para que seamos personas fructíferas. Como la Biblia dice que Dios hizo todo bien, vos tenés que preguntarte, entonces, ¿qué pasa conmigo que está todo mal? ¿O qué pasa conmigo que yo no doy frutos? Pero Dios ya lo hizo todo de su parte. Así que no le tenés que reprochar a Dios. Dice la Biblia que Dios ya lo hizo todo bien. Y vos tenés que agarrarte de ese concepto. Colosenses, el libro de Pablo, dice, ya estamos completos en Cristo. Por lo tanto, no nos falta nada. Entonces vos tenés que pensar, ¿por qué yo creo que me falta todo? Bueno, no le eches la culpa a Dios. Dios ya hizo su parte, ahora falta nuestra parte. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada pueden hacer. Otra versión dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Algunas personas se separan de Jesús. Algunas personas parece como que no están con Jesús. Pero es apariencia. Pero al mismo tiempo, esas personas no tienen conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Dice el Salmo 106 que el pueblo de Israel se olvidó de Dios. No tuvo conciencia de que Dios está en todo lugar y nos acompaña siempre. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en Dios, porque Él está en nosotros. Cuando vos estás consciente de la presencia de Dios en tu vida y formás un vínculo perfecto de amor, de armonía, de comunión, de intimidad con Dios, vas a disfrutar de su presencia por donde quiera que andes. Por eso dice la Biblia, en la presencia de Dios hay plenitud de dicha. Por eso nosotros tenemos que estar teniendo cuenta de que formamos parte de una planta que tiene que dar frutos en este mundo para gloria de Dios. Y es lindo cuando vos tenés esa conciencia de que tenés que ser una persona fructífera, una persona que Dios espera que rindas frutos, y no poco fruto, mucho fruto. Por eso el Juan capítulo 15 dice que la planta, para que pueda dar mejor fruto, tiene que ser podada. Y la poda para nosotros en el lenguaje espiritual es la prueba. Por eso las pruebas van formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero hay algunas personas que con la prueba se quejan, maldicen y olvidan a Dios, reniegan de Dios, blasfeman contra Dios y se escapan o se alejan de Dios. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que Dios está podándonos, formándonos, nos está transformando para convertirnos en fructíferas personas, para su gloria. Por supuesto, la planta, para que dé fruto, tiene que tener buena salud. Se debe cuidar la planta, que no le falte sol, agua, nutrientes. Eso es lo que se llamaría la atmósfera de la planta. El sol es el sol de justicia, es la palabra de Dios, la luz del Evangelio. Todo tiene que ver con símbolos espirituales que nosotros tenemos que interpretarlos, pero al mismo tiempo disfrutar de que todo eso tiene un lenguaje. Si vos no estás en la presencia de Dios, te falta el sol, te falta la luz. Porque donde no está Dios, hay oscuridad, hay tinieblas. Por eso hay veces que hay más tinieblas que luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus obras son malas. Por eso hay personas que a veces están en oscuridades, en tinieblas. Y esa planta no puede recibir ese sol de justicia, ese sol que le va a dar la luz gloriosa para iluminar su vida y hacerle andar por caminos de seguridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el tema del agua es Cristo, pero al mismo tiempo es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7 dice que el que tiene al Espíritu Santo y está pleno del Espíritu Santo, ríos de agua viva correrán en su interior y será la plenitud, es la vida abundante. Y ese es el estándar de vida para el cristiano, para la cristiana. Por eso vos tenés que tener esas medidas, no conformarte diciendo, bueno, estoy aquí, ya pasó, y andar lastimeramente por la vida. No, tenés que buscar disfrutar de la plenitud del Espíritu. Y eso depende de nosotros, no depende de Dios. Porque ya te dije y lo repito, Dios ya lo hizo todo. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículo 8, sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden. Es como si dijeran, corre esa silla. Sed llenos del Espíritu Santo. Es la hinchada celestial que está apoyando este concepto. Pero por favor, prevean que no esté haciendo más esto, por favor. Apáguenlo, por favor, que... Bueno, no se distraigan, pero es el Espíritu Santo el que te va guiando y te va dando la plenitud. Si no estás
lleno del Espíritu Santo, estás falto del Espíritu Santo. Y si te falta plenitud del Espíritu Santo, vas a quejarte, vas a maldecir, vas a amargarte, vas a aburrirte, porque eso es propio de una persona que no tiene llenura del Espíritu Santo. Esta es parte de la necesidad que nosotros tenemos de disfrutar de buena salud espiritual. Por eso fíjense lo que dice aquí el texto. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, sin mí nada pueden hacer. Entonces vamos al cuarto punto, el tiempo. Como es parte de un proceso gradual, está directamente relacionado con el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Te quiero repetir este concepto, iglesia. Nuestro crecimiento, nuestro bienestar, nuestro progreso, nuestra marcha y crecimiento está directamente relacionado con la interpretación y con la obediencia que tengamos a la palabra de Dios. Hay mucha gente que la lee y no la entiende. Hay mucha gente que la lee y no la obedece. Hay mucha gente que la lee y la aprende de memoria. Pero hay gente que la lee y la vive. Y mientras más vivís la palabra de Dios, más se va a dar en tu vida el efecto milagroso y transformador que provoca el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque hay personas que la oyen. Como te cité el texto de Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice, oigan, miren, párense, anden. Pero si yo no quiero mirar, ni oír, ni pararme, ni andar, ¿qué va a pasar conmigo? Porque si yo hago la voluntad de Dios, dice, hallarán descanso, dice el texto. Pero ¿qué pasa si yo no hago la voluntad de Dios? El tal descanso no aparece, no viene. Y es por eso que hay muchas personas que sufren de angustias, de ansiedades, de amarguras, de tristezas, de dolores y de insatisfacciones. No están reposando en la presencia de Dios ni descansando en la presencia de Dios para su provisión. El tiempo es fundamental. Hay un tiempo que depende de Dios y un tiempo que depende de nosotros. El tiempo que depende de Dios es perfecto. El que depende de nosotros está manejado por los tiempos que nosotros decidamos. Y hay cosas que tenemos que decidir con urgencia y hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que son prioritarias y hay cosas que son secundarias. Y ahí entra el discernimiento, entra el conocimiento y entra la preferencia que nosotros tengamos para determinar prioridades. Hay personas que dicen, no, las cosas de Dios las dejo para después. Una mujer me dijo una vez, invitándola a la iglesia, me dice, no, eso es, cuando yo sea más viejita me voy a dedicar a la religión, me dijo. Bueno, muchos murieron en el camino, porque nosotros tenemos que responder a la voluntad de Dios cuando Dios nos dice, hace tal o cual cosa. Y si no lo hacemos, obviamente eso va a desatar consecuencias que nosotros no esperábamos, porque inmediatamente que uno desobedece la voluntad de Dios, el diablo está muy atento para aprovechar la situación y tomar ganancia. Por eso dice Pablo, no le deis lugar al diablo, ni permitas que él tenga ventajas, porque nuestra demora en hacer la voluntad de Dios es favor para el maligno. Por eso tenemos que ser personas que actúen con sabiduría, con discernimiento. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mirá qué preciosa experiencia de comunión. Si vos estás siendo fiel a la palabra de Dios, respetando la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, atesorándola, ¿qué garantiza eso? Que Dios está con vos como poderoso gigante y que Jesús también está con vos. Por lo tanto, no estás solo ni sola,
no estás desamparado. Hay una comunión poderosísima en nuestro ser de Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Por eso tenemos muchas cosas que aprender para disfrutar de la plenitud del Evangelio y vivir en victoria. Pero acá dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y guardar la palabra es atesorarla, es cuidarla, es ponerla por obra. Es la revelación que Dios nos da cuando nos habla. Alguien de aquí me señaló un concepto que yo lo mencioné en los mensajes anteriores, donde vos estás predicando y hay personas que les llega la palabra de Dios y a otros que no les va ni les viene. Y estuvieron en el mismo culto. Uno salió bendecido y el otro salió como entró. ¿Por qué? ¿De qué dependió? Bueno, dice la Biblia que muchos no aprovecharon el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que oían no estaba acompañado de fe. O sea que vos lo que tenés que recibir y oír, tenés que tener la fe para inmediatamente actuar en cuanto a lo que la Biblia te invita a hacer. Si vos no actuás en fe, estás viviendo una vida mundana, una vida en la carne, una vida sin Dios, por más que esté Dios en tu vida. ¿Cuántos entienden esto? Por eso nosotros tenemos que estar permanentemente haciendo cosas que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios, que honren a Dios, para que Dios se goce y se agrade de su pueblo y prodiga a su pueblo con abundantes bendiciones. Pero cuando vos vivís lejos de Dios, olvidado de Dios, inconsciente de Dios, ignorante de Dios, es como si hubieses elegido el mundo y alejarte de Dios como eligieron los israelitas en el desierto, que a pesar de que lo tenían a Dios cara a cara, lo ignoraron, lo menospreciaron y prefirieron a los Baales, que son los dioses de los cananeos y de los paganos que le rodeaban. Pero ahora vamos a ir a las 4 cosas rápidamente espirituales. En primer lugar, la comunión con Dios es fundamental. Es una acción propia, pero va a desatar bendiciones para que la vida esté mejor. Dice, sin mí nada pueden hacer. Eso es comunión con Dios. Y cuando dice, sin mí nada pueden hacer, Jesús lo dice, presta atención, está diciendo que no podemos hacer nada sin Él. Por eso, ¿por qué trabajás sin Jesús? ¿Por qué vas a comprar sin Jesús? ¿Por qué vas a hablar con alguien sin Jesús? Vos tenés que estar permanentemente en Él. Si Él está en vos y vos estás en Él, podés pedir todo lo que quieras, que te será hecho, dice la Escritura. Pero si vos estás lejos de Dios, olvidado de Dios, inconsciente de Dios, como que estás solo, perdido en el mundo y todo depende de vos y de tu propio esfuerzo, olvídate, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que disfrutes de su presencia y te valgas de su presencia para que las cosas fluyan de otra manera. Porque cuando actuamos en la voluntad de Dios, estamos actuando en el Espíritu. Pero cuando estamos actuando sin Dios por nuestra propia cuenta, estamos actuando en la carne. Y eso va a producir quejas, amarguras, tristezas, cansancios, broncas, rabias, insatisfacciones. Pero cuando estamos en Dios, Dios hace fluir su bendición a favor de su pueblo y de su plan. Segundo punto, santidad. Dice Juan 15:12, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, más fruto. Pero aquí viene la poda, aquí viene la quita de Dios. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas. Vos tendrías que decidirlo. No espere que vengas una prueba para decir, uy, esto tendría que haberlo dejado antes. Miren, mi papá se le dijo muchas veces, deja el pucho, deja el pucho, deja el pucho. Nunca lo dejó. Un día iba en una avenida en Córdoba
y él ya tenía sus piernas muy secas por la diabetes y por el pucho, y todos los médicos le decían, nosotros como familia le decíamos, deja el pucho, y él no nos llevaba en la punta. Y un día iba en la avenida Colón, iba con el pucho en la mano, y dice que no pudo pasar la avenida Colón, venían de los dos carriles fuertísimos los autos, y él se asustó muchísimo, y se quedó paralizado, y a partir de ese día él tiró el cigarrillo. Y él vino a casa diciendo, no fumo más, y no fumó nunca más. Pero tuvo que tener una experiencia fuerte, dura, para recién tomar una decisión. Todos los vicios son herramientas del diablo para entretener a la gente y llenar su vacío y llevárselos al infierno. Dice la Biblia, no te dejes gobernar por nada. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. El único que tiene que mandar en nuestra vida es Cristo. Ejercer su señorío en nosotros, para que podamos vivir una vida que le agrade. La santidad le agrada a Dios y por eso nos hace crecer. En tercer lugar, compromiso con la palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, que la palabra de Dios que nosotros recibimos va limpiando nuestra vida, limpia nuestra psiquis y limpia todo nuestro ser. Cuando vos ves personas que no cambian y pasan los años y están siempre igual, las mismas quejas crónicas, las mismas maldiciones, los mismos problemas, esas personas no están obedeciendo a la palabra de Dios. Esas personas la conocen a la palabra de Dios, la escuchan a la palabra de Dios, pero no la ponen por práctica, porque cuando obedecemos la palabra de Dios hace un milagro en nosotros. Por eso dice que nunca volverá vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la soltó. Por eso yo les dije, cuando yo iba a la iglesia, y sigo, por supuesto, cuando yo iba a la iglesia en Córdoba, me refiero, era un nuevito, yo me sentaba y era una esponja que recibía y tomaba nota como algunos aquí, y era como que Dios me hablaba en todas las reuniones. Te lo puedo decir delante de Dios. No hubo nunca una reunión en la que Dios no me habló. ¿Por qué? Porque yo iba con la expectativa, iba con el deseo de recibir su voz. Y Dios me hablaba, me ministraba, y yo veía que mi vida iba cambiando, transformándose y creciendo de gloria en gloria. Y en cuarto lugar, permanencia en la palabra. Dice Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si mis palabras permanecen en vos y vos permaneces en la palabra de Dios, pedile a Dios lo que quieras que te va a ser hecho. Te invito a poner de pie, iglesia, mientras los músicos pasan aquí, por favor, rápidamente. Cierra tus ojos. Señor, bendice a este pueblo precioso, guárdalo, ayúdalo y prospéralo muchísimo más todavía. Y glorifícate con esta tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.